Continuamos con el programa, Germán, y como habíamos anticipado, estamos hablando con un abogado de la matrícula. La idea, ¿sabés? Yo sé que a vos te interesa mucho, Germán, el juicio por jurado. Él permanentemente me insiste, metámonos en este tema, que es el ala jurídica, digamos, del programa. Y hemos hablado con gente que escribe libros importantes a nivel provincial, como el doctor Cauchen, hemos hablado con jueces Rena, Tizón. Hablamos la semana pasada con un defensor público regional importantísimo en el mundo jurídico como Franceschetti. Ahora vamos a hablar con un abogado joven y también importante por su trabajo, es muy reconocido en el foro local en la provincia de Santa Fe, que es el doctor Mamá. Sí, alguien que camina a los tribunales de toda la provincia. Como usted, doctor, tampoco se chamena, ¿eh? Doctor, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, un gusto. Juicio por jurado, José. Lo primero que tengo para preguntarte, en cuanto a los delitos que abarca la selección del jurado, ¿qué nos puedes decir al respecto? Primero que la Constitución, como ya lo han hablado las emisiones anteriores, la Constitución, la vieja Constitución, la de 1853, establece el sistema por jurados. Nunca se logró su real implementación. Hoy en la Argentina hay 2 provincias nada más en las cuales tenemos implementado el juicio por jurado, lamentablemente, que son Córdoba y Neuquén. La pionera, como siempre, fue Córdoba, así como allá por la década del 60 instauraron el juicio oral, cuando en todo el territorio de la República era un proceso escrito, y como tuvimos nosotros acá hasta hace 4 años. Y bueno, se ha sumado Neuquén, pero se han sumado más que nada por el empuje de los profesionales de la matrícula y planteos que se realizaron en tal sentido, más que por un acompañamiento legislativo, que sería lo razonable y que sería lo que se adecuaría a los preceptos de la Constitución Nacional. ¿Es viable la implementación del juicio por jurado? ¿Vos lo ves como algo muy lejano, digámoslo? Yo creo que es necesario. El primer razonamiento. El primer razonamiento es que es necesario, y sería sería la participación directa del pueblo en uno de los poderes en los cuales no tiene acceso. Para usted, como abogado de la matrícula, que es como lo presenté, ¿no le complica la defensa, por ejemplo? ¿Por qué debería de complicarme? Le pregunto, porque es una cuestión técnica. Usted me dice, ¿más fácil pelearme con el fiscal o con 12 o 10 personas? Lo que pasa es que por allí se confunde. La pelea con el fiscal en el juicio por jurado persiste, porque la adversariedad es entre el defensor y el fiscal. En este caso, en el caso del juicio por jurado, es ante un juez técnico. Sin un juez que no va a resolver sobre culpabilidad o inocencia, sino que va a dirigir el debate, las cuestiones de introducción de prueba y demás cuestiones. Lo que requiere un esfuerzo mayor de quien sea el abogado defensor es el de intentar convencer ya a un número de personas, y de personas que no conocen la ley. Entonces, desde ese punto de vista puede ser un poco más complejo, en el sentido de que hay que convencer, demostrar y probarle a personas que no son probas. En la formación del abogado, ¿va a haber que poner en una materia actor, actriz, algo de eso? Bueno, porque si bien tenemos, cuando uno pasa por la universidad tenés la oralidad, tenés las materias de práctica profesional, tenés todos los acting de los juicios. A ver, yo cuando estudié ni siquiera tuve la posibilidad de estudiar con este código. Claro. Yo estudié con el código escrito. Con lo cual, ya este código requiere que quien ejerce la profesión en este fuero tenga un histrionismo propio, natural, que tenga el don de la locuacidad, que sepa llegar a través de la palabra, y a veces uno se ha encontrado en la profesión con personas muy técnicas escribiendo, extremadamente técnicas, pero que quizás pasar de lo que uno puede plasmar en un escrito a lo que puede manifestar oralmente en una audiencia hay una gran diferencia. Bueno, pasa con los profesores, hay muchos abogados de la matrícula que ejercen muy bien la profesión, pero como dando clases son de terror, o sea, permítame que lo diga. Y después nos va a requerir trabajar interdisciplinariamente, porque cuando usted tenga una selección de jurado, es decir, hay cuestiones que yo puedo conocer mucho el derecho penal, pero hay cuestiones de las personas, de las cuestiones psicológicas que no las manejo, porque no está en mi campo, no estudié para eso. A veces vamos a tener que trabajar con algún grupo de personas que en lo que sea la selección propiamente del jurado nos colabore. Ustedes lo deben haber visto en Franceschetti hablaba con respecto a lo que usted está hablando va a haber 50 personas que van a ser seleccionadas del padrón y van a pasar una entrevista, exactamente una entrevista donde después aparecerían en el tribunal. Eso sería básicamente. Deben comparecer
hay un proyecto de ley. Sí, del Poder Ejecutivo y hay alguna... Está impulsando. Lo que se establece es una primera audiencia que tiene una suerte de carácter preliminar y que es estrictamente de selección de ese jurado. Esas 50 personas que son sorteadas en base a un padrón, en el cual ya de por sí en el padrón hay personas que están excluidas. Por ejemplo, quienes estamos cercanos a la justicia estaríamos excluidos, para no caer en la contradicción. Qué buen comentario, cercano a la justicia. ¿Usted cree que no se puede llegar nunca a la justicia? No, pero podemos tener una incompatibilidad porque puedo tener que ejercer el cargo de defensor. Es una herramienta. Claro, somos colaboradores. Más aún, estamos equiparados en el ejercicio de nuestra profesión a los funcionarios. Está hablando técnicamente. Eso es algo que no se tiene en cuenta. Claro, yo lo llevé por el lado de la formación, eso es algo que no se tiene en de cuenta, la filosofía del derecho. Nuestro carnet dice eso. Sí, que los por abogados supuesto. en el ejercicio de la profesión están equiparados. ¿Y usted cree que todos los días A lo mejor equiparan? le está faltando un poquito de obviamente. trabajo al Colegio de Abogados de Santa Fe en algunas explicaciones para que esto se conozca erga omnes. Sí, puede ser. Podría ser. No participo de... lo que decía Germán para finalizar, interesante el tema de la selección propiamente del jurado, porque uno debe seleccionar en base a lo que va a ser su estrategia defensiva y a lo que interprete van a ser los criterios, que nadie es absolutamente imparcial. Ahora, le pregunté algo a Franceschetti que le pregunto a usted, ya también se lo he preguntado a los doctores Reina, Tizona. La incidencia del microclima en causa, estamos hablando de delitos graves, entonces un violador, un asesino, y ahí un funcionamiento de nosotros, de la comunicación. Recuerdo, estaba leyendo en estos días lo de Mason, que al jurado lo tenían encerrado y lo llevaban con vidrios negros para que no le llegan los vidrios. Estamos hablando de muchos años. Yo le voy a contar algunas cuestiones. A ver, en Estados Unidos, donde el sistema por jurado mejor funciona, el paradigma está previsto hasta que el juez disponga el encierro del jurado mientras dure el juicio. Les alquilan un hotel, los encierran, les dan de comer, les dan de cenar, no tienen acceso a internet, a diarios, sí, a libros y demás cuestiones, van y vienen a la sala del juicio. Pero eso requiere además que la justicia sea una justicia expeditiva. Es imposible tener aislados 6-7 meses a personas de un jurado. Y así todo, hay casos como el de O.J. Simpson, que eso sucedió. Otra cuestión que se debe tener en cuenta legislativamente para implementar... O sea que vos, esto es importante, como abogado de la matrícula, ¿vos te interesaría que no se contamine al jurado durante el juicio? Eso es lo que te iba a agregar. Hay otras legislaciones que establecen la posibilidad de mudar la sede del juicio a otro lugar. Ajá. En causas de una extremada trascendencia pública, donde es imposible que no haya ninguna persona de una ciudad como Santa Fe, de 600.000 habitantes, todo el mundo tiene una opinión formada sobre un caso resonante, porque recordemos los delitos que se está intentando legislar para que sean por jurado son los homicidios, las violaciones, los robos con resultado de muerte, es decir, todos los delitos graves. Hablábamos antes del programa. ¿La corrupción no es grave? Se deja afuera la corrupción. ¿Y eso no es grave? Yo creo que debería ser juzgada. La corrupción, estamos hablando en el Estado, administración pública, ¿no? Sí. Delito contra la administración pública. pública. Delito contra la administración pública. Bueno, allí habría que diferenciar algunos de los delitos contra la administración pública. Sí. Quizá los más graves sí, quizás otros de menor entidad o cometido, porque se ha tendido a equiparar como funcionario público a cualquier persona que cobra un sueldo del Estado. Y en realidad... Es de director para arriba, al menos. Claro, ¿no? Y en realidad en la práctica hemos visto que a un oficial de policía se lo equipara a un funcionario público. Y en realidad el delito apunta a aquellos que a través del ejercicio de su profesión, de su cargo o de la función que estuvieran desarrollando, tuvieran posibilidad de interferir en las determinadas cuestiones de la investigación. Esos son los verdaderos funcionarios públicos, no quien percibe un sueldo del Estado independiente. Y bueno, y decía, la posibilidad de trasladar el jurado, el juicio a otra jurisdicción. Eso en algunas legislaciones está contemplado. ¿Otras jurisdicciones qué significa? A otras ciudades, donde las personas que van a integrar el jurado no tengan un contacto tan directo con el hecho. Pero Franceschetti un poco estaba en contra de eso porque entiende por el tema de, no nos olvidemos del juez natural también, ¿no? Si no tenemos más juez natural. Ajá. Ya no hay más juez natural. Juez natural teníamos cuando era el juez... No, del juez natural lo digo yo, pero él decía que tienen que ser del lugar. Entiendo yo por el tema del juez natural, al principio. No hay más juez natural. Desde el momento que usted tiene una oficina de gestión, 9 o 10 jueces, y que va a un sorteo a quién le toca la causa de acuerdo a quién esté de turno, juez natural no hay más. Claro. Ya no hay más juez natural. Es decir, la reforma que
tuvimos en la provincia, este planteo lo hemos hecho en el ejercicio de la profesión. La reforma en la provincia que estableció las oficinas de gestión judicial es contraria a lo que establece la Constitución Nacional. Nadie será sacado de los jueces designados por la Constitución antes del hecho del proceso. Claro, es natural. Entonces, si bueno, fueron pero hay un designados, sorteo de 50 personas que ya se saben cuál puede ser. Ahí no se afectaría. 10 jueces en estos momentos en la provincia, en la ciudad de Santa Fe. Los 50 son las personas que integrarían el jurado. Claro. Yo sí creo que le daría mucho más transparencia. Las personas terminan siendo juzgadas por sus pares, bajo la dirección de un juez, que es nada más que tiene una función nada más que técnica. Uh-huh. La preocupación, como pregunta también central, de instancia única o no. Instancia única, digo, está el tribunal, se condena a la persona, después el juez en su actividad le da la pena de cuánto tiempo, y después no se discute más. Usted, o esa es la sensación que me da, ¿usted cómo piensa de eso? Digamos, somos signatarios del Pacto de San José de Costa Rica, que garantiza la segunda instancia. La doble instancia. Claro, la doble instancia. Signatario del Pacto de San José de Costa Rica. Es más aún, en la causa, el recurso de casación, que es en un fuero federal, no directamente en la provincia, estaba limitado solamente a cuestiones de derecho. No podíamos tratar cuestiones de hecho, es decir, cuestiones de prueba no, sino cuestiones de interpretación de la ley. Y la causa de Fontanet, de Callejeros, Casación de Buenos Aires, la Cámara Nacional de Casación Penal, amplió, en virtud de las disposiciones del Pacto de San José de Costa Rica, que garantiza el derecho al acceso a la doble instancia, amplió la revisión a cualquier cuestión que hubiera sido material de debate. Entiendo que como signatario del Pacto de San José de Costa Rica y como respetuoso de recordemos, ese pacto es parte de la Constitución, es claro, ley interna. Nivel constitucional. Es ley interna. En virtud del pacto no podríamos prescindir de una segunda instancia. Lo que sí se podría ¿Cuál prescindir, sería la segunda instancia? Lo que sí se podría prescindir es que la segunda instancia sea con participación ciudadana. Claro, pero ¿quién sería la segunda instancia? Una cámara de apelaciones, un colegio de jueces de segunda instancia. O sea, no serían los que están ahora. Ahora tenemos un colegio Una de jueces de primera instancia y un colegio de jueces de segunda instancia, que hace las veces de cámara de apelación revisora de la primera instancia. Claro, Eso tendría que cambiar. No necesariamente. No. No necesariamente. Podrían actuar en segunda instancia, pero ya sin la participación directa del pueblo. Allí sí es una audiencia de carácter oral. O sea, el mismo colegio, las mismas cámaras que funcionan ahora podrían ser parte del juicio igual. Eso es dicho sencillo. Absolutamente. Uh-huh. Absolutamente. Solo que sin la participación del pueblo. Ahora, yo le hago una pregunta, con esto le cierro. Déjeme que le diga lo que doña Rosa, como decía un viejo periodista, hay fallos de la cámara, de las distintas cámaras de la provincia de Santa Fe, que a uno pueden no gustarle. Esa es la verdad. Ustedes a diario no nos gustan. Bueno, armamos todo, el jurado, los 12, van para un lado y después la misma cámara me resuelve en otro sentido. Es la garantía del imputado. La garantía. No se olvide que el servicio de justicia está hecho en favor del imputado. Uh-huh. Digo, las mismas cámaras que uno por ahí piensa de una determinada manera, en definitiva van a terminar resolviendo igual. ¿O no? No igual que la primera instancia, digo las que ustedes dicen que todos los días reniegan. Bueno, eso es... Eso corre por cuenta de que yo lo que sí entiendo es que así como modificamos el código de procedimiento en la provincia de Santa Fe para hacerlo más constitucional, porque le quitaron a los jueces de instrucción la posibilidad de la investigación y demás cuestiones, esto es aún hacerlo más constitucional el proceso. ¿Cuántas peleas llevó eso? Muchísimas. Nosotros hemos hecho incluso planteos actuales con relación al juicio por jurados, que están en trámite, por supuesto que. Le agradezco muchísimo, doctor. Pasa un tiempo muy divertido, además entretenido, no divertido, hablar con el doctor, entretenido, porque tiene acceso a la juventud, que es la que interesa, muchos abogados jóvenes, y es muy interesante hablar. Le agradezco por lo de la juventud, ya no tanto, pero... No, sí, es como cuando uno habla con gente que está en la juventud sindical, yo dice, son jóvenes y uno los ve un poco con barba, un poco crecido. Le agradezco, José. Un gusto como siempre. Vamos al corte.